los desafíos que le plantea la ciencia a la bioética personalista. El principio bioético de la autonomía, estatus ontológico del embrión humano, el concepto utilitario de la persona humana, las, entre comillas, vidas sin valor, límites éticos de la acción terapéutica. Integran el panel el doctor Vitautas Mikaloric, médico, UBA, especializado en medicina interna, discípulo del padre Julio Menville, profesor de catequesis, conferencista del Centro de Formación Madero de la Cruz y de los ciclos de cultura católica y ética social, asesor del boletín Notivida, autor de varios trabajos médicos y filosóficos, casado y padre de 7 hijos. Abuelo me agregan ahora. En buena hora. Felicitaciones, doctor. Posteriormente va a hablar el doctor Guillermo Romero, médico cardiólogo de la Universidad de Buenos Aires, magistrado del Máster de Bioética de la Universidad Católica Argentina, presidente del Comité de Bioética del Hospital Tornú, miembro titular del Consejo Académico de Ética Biomédica de la Academia Nacional de Medicina y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Tomista Argentina, autor de libros y artículos en su especialidad, casado y padre de una hija. Sigue el doctor Como moderador va a actuar el doctor Luis Roldán, abogado, residido en la Universidad Litoral, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, ex subsecretario de Culto, asesor legislativo, presidente de la Fundación SPES, conferencista de los ciclos de cultura católica y ética social, coautor de Libertad Religiosa, Sectas y Cultos, casado y padre de 7 hijos. Posteriormente va a hablar el doctor Miguel de Lorenzo, médico cardiólogo de la UBA, docente universitario de la UBA, especializado en medicina crítica, autor de artículos y libros sobre temas médicos, discípulo del profesor Jordán Bruno Genta, miembro de la Sociedad Tomista Argentina, columnista de opinión de La Nueva Provincia, casado y padre de 3 hijos. Los dejo con los expositores. Muchas gracias. Mao Zedong decía que solo se destruye lo que se reemplaza. Y estamos ante una demoledora iniciativa de todo lo que prácticamente era para nosotros cierto, seguro, verdadero, normas que conocíamos como estables, como fijas, se nos ponen en cuestionamiento. Se ponen en cuestionamiento incluso los principios básicos del orden natural. Dentro de este empate demoledor, de todo lo aparentemente seguro y fijo, uno de los conceptos que más sufren, evidentemente porque hacen a la conducta, al comportamiento del ser humano, es el planteo ético. Se plantea, se propone en estos últimos tiempos, vemos cómo periódicamente aparecen noticias sobre proyectos legislativos, sobre iniciativas, sobre excusas que se dan sobre determinados comportamientos, fundándose lo que se conoce como la autonomía de la voluntad. Lo habíamos visto hace poco tiempo atrás, el año pasado, si mal no recuerdo, un proyecto para legislar sobre un famoso testamento vital, la voluntad del ser humano, de llegar en determinadas condiciones al fin de su vida. Era, por supuesto, el caballo de Troya para imponer la eutanasia. El legislador en esa ocasión proponía esa legislación argumentando sobre la autonomía de la voluntad de la persona que decide lo que va a ser su fin, cómo va a ser su fin.
Lo vemos también en trabajos de ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La doctora Hayton de Nolasco, en un trabajo sobre el aborto, usa el argumento de la autonomía de la voluntad del ser humano para, en alguna medida, introducir la posibilidad de que sea aceptado. Hace poco tiempo atrás, también hace unos pocos días, el canciller justifica la conducta de un conocido, le dicen artista, portador de SIDA lo digo porque es público y notorio, al que no se le permite el ingreso de Estados Unidos, Estados Unidos le niega la visa de ingreso por esa condición de portador de SIDA, y argumenta, justifica su estilo de vida diciendo que eso es propio o eso es de acuerdo a la autonomía de la persona, autonomía de la voluntad. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Qué planteo es este? Este planteo evidentemente está dentro del rediseño de todo lo que son los conceptos, usar la misma palabra, vaciarla de contenido y ponerle contenidos nuevos. Autonomía de la voluntad. Para tener una idea más o menos breve, ¿qué se pretende con esto? Vayamos primero a lo que es el significado etimológico de la palabra. Autos en griego significa por sí mismo, y nomos es legislación. El hombre que legisla por sí mismo sobre lo que está bien y lo que está mal. El concepto evidentemente no es nuevo, es tan antiguo casi podría decir como la humanidad. Tal vez el primero que hizo un acto autónomo de su voluntad haya sido Adán. Decidir lo que está bien y lo que está mal. Pero el concepto se fortalece, empieza a aparecer como objeto de discusión fundamentalmente con dos filósofos de los siglos pasados, uno de ellos Kant y el otro Max Scheler. Kant es el que propone con la firmeza propia de sus argumentos, firmeza digo en cuanto a la coherencia interna del sistema, no en cuanto a la coherencia con la realidad, la autonomía de la voluntad. El hombre, la única limitación, todo lo que el hombre hace, lo hace por sí mismo y para sí mismo. No hay nada exterior a él, no hay nada ajeno a él, no hay ninguna ley que lo pueda someter. E identifica autonomía de la voluntad con libertad. Si uno habla entonces ahora contra la autonomía de la libertad, para esta gente que predica la autonomía de la libertad, estaríamos hablando de alguna forma contra la libertad del ser humano, cosa que nosotros defendemos tanto como defendemos a la vida. Autonomía y libertad entonces es desconocer en el fondo lo que es la naturaleza del ser humano. Si el hombre es el gran legislador, es el hombre el que decide lo que las cosas son o deben ser, lo que está bien o lo que está mal. Si es propio y es interno al hombre esa potestad de decidirlo. Si hay algo exterior al hombre que se le impone y que el hombre debe aceptar como legislador. Esa es la gran disyuntiva. O somos nosotros los que decidimos lo que está bien, o somos nosotros los que aceptamos lo que está bien o lo que está mal. En este rediseño de conceptos, evidentemente se ataca de fondo al orden natural, a lo que nos fue dado, a lo que recibimos, de lo que no tenemos ninguna injerencia en cuanto a lo que las cosas son. Se altera el concepto de la naturaleza humana, se altera el concepto no solo de lo que es la naturaleza humana en cuanto a lo corpóreo, en algunos aspectos, sino incluso en cuanto a la esencia racional del ser humano. La voluntad ya no es lo que es, sino pasa a ser otra cosa, pasa a ser una potestad ilimitada como la verdad, como la libertad en algunos casos. El entendimiento ya no está ordenado a la verdad, ni la voluntad al bien, por propia naturaleza, por disposición y designios de quien crea la libertad, quien crea la inteligencia y la voluntad del ser humano. Todo esto en última instancia es fruto de algo que ya denunciaba San Tomás de Aquino en su momento: corrupción de la inteligencia. Se toma por verdades, son todas cosas que son erróneas, por supuesto. Se desconoce la naturaleza humana. Y evidentemente la voluntad no actúa si no está iluminada por la inteligencia. La voluntad no mueve si no está iluminada por la inteligencia. Se corrompe la inteligencia, y la corrupción de la inteligencia, como decía Tomás, es la peor de todas porque la causa de todas las demás. Se pone al hombre como centro del universo, como legislador universal, y así puede el hombre legislar hacia cómo va a empezar su vida, y si va a empezar directamente la vida del prójimo, no la propia en ese momento, por supuesto, cómo va a terminar su vida. Estamos en lo que se podría llamar en las antesalas de un relativismo anárquico y materialista, en el orden ético. Si se
se destruye el orden natural, se destruye también todo conocimiento humano, toda posibilidad de conocerlo, toda ciencia. Si nosotros estamos acá sentados como médicos, es porque de alguna forma aceptamos ese orden en las cosas. Y aceptamos que las cosas funcionan de tal manera cuando el individuo está sano, y cuando se altera ese funcionamiento, el individuo pasa a ser enfermo. Alterar el orden natural lleva gravísimas consecuencias para la humanidad, y alterar el orden de la racionalidad también de los actos humanos lleva también a gravísimas consecuencias. Muchas veces no lo inmediato, muchas veces lo que se afecta a la especie, no a la vida del individuo en cuanto tal. Estamos frente a esta batalla, esta durísima batalla, de tener claro qué es lo que estamos defendiendo en este momento. Estamos defendiendo la vida, pero la vida tenemos que defender de todos los ángulos posibles, del ángulo del conocimiento, fundamentalmente del conocimiento. La voluntad humana entonces no es autónoma, nosotros proponemos una voluntad heterónoma, en contraposición a la voluntad autónoma. La moral tradicional se basó siempre en la heteronomía de la voluntad, es decir, la voluntad que recibe sus normas por el legislador universal, que las impone en todo lo creado. Si el hombre fuese autónomo, también tendríamos que suponer que el hombre no es una criatura, que no recibe de otro lo que es, sino que lo da por sí mismo, lo cual es un absurdo, evidentemente. Se nos va a decir, seguramente se nos va a decir, que esto es un dogma de fe, que nosotros creemos en esto porque tenemos los dogmas que nos impone la Iglesia. Y esto no tiene nada que ver con los dogmas. El dogma de fe es el dogma de la Santísima Trinidad, del misterio eucarístico, de la encarnación del Verbo. El orden natural nosotros lo podemos deducir por nuestra propia razón, observando lo que las cosas son, y sometiendo nuestra inteligencia a lo que las cosas son, y no a lo que nosotros pensamos que las cosas son. Se pretende cambiar todo eso, se pretende invertir todo eso, se pretende rediseñar todo eso. La defensa de la vida, incluso los mismos enemigos de la vida usan el concepto, como ustedes saben muy bien, de defensa de la vida. Lo acaba de decir el orador que pasó recién hace un poquito, ¿no es cierto? O sea, que las cosas, estamos frente a un ataque global, sistemático, demoledor, con un recurso, con medios insospechados hasta hace pocos años atrás. Los que defienden la vida evidentemente cuentan con menos recursos, menos medios, pero también tenemos que tener la tenacidad de hacernos escuchar, de hacernos sentir. No aceptar entonces el principio de la autonomía de la voluntad como principio regulador de la ética, como fundante de una nueva ética, combatirla, incluirnos, estar atentos a esas palabras que se van usando. El hombre tiene una voluntad determinada por el bien en general, pero no frente a los bienes en particular. El hombre es libre, pero es libre todo lo que puede ser una criatura. Todo lo que puede ser una criatura, no más que eso. Y como toda criatura tiene libertad, que es finita y falible, que es limitada y puede equivocarse en la elección de sus actos. El concepto en general es este. Fundamentalmente lo que venía era para hablar de este tema. No sé si tienen alguna en este momento. Hablar de Kant sería tema para expertos y largo, larguísimo, y Kant no sé si lo puede digerir en este momento. Ni los mismos discípulos prácticamente al poco tiempo lo pudieron digerir, ¿no es cierto? Hablar de Max Scheler tiene mucha más influencia como existencialista en este momento, y algunos pretenden tomar notas de él, la autonomía de la personalidad, concepto de persona, Max Scheler, por ejemplo. Y bueno, se ha llegado a grandes errores siguiendo esa concepción filosófica también, incluso en personas de muy buen prestigio, ¿no es cierto? La autonomía de la personalidad, Max Scheler. El canciller se ha enganchado con ese concepto también. O sea que estar atento al rediseño de los conceptos y de los contenidos de las palabras que se están usando en este momento. Yo no tengo nada más para decirles, quería hacerlo mucho más extenso, pero bueno, los perdono. Bueno, a mí me toca abordar el tema del estatus ontológico del embrión humano, para lo cual hay una cuestión implícita que es el comienzo de la vida humana, y cuándo comienza. En realidad, hace relativamente
cosa del siglo XX, que se dice explícitamente y desde un plano estrictamente científico de la ciencia experimental, se tienen ideas claras y concretas sobre la embriología de los mamíferos superiores y, por supuesto, el principal de ellos, que es el animal racional, que es el ser humano. Pero el comienzo de la vida humana con la naturaleza humana completa ya tiene antecedentes en siglos anteriores. Durante mucho tiempo se pensó, en aras por supuesto de una perfección científica muy loable, se pensó en que el comienzo de la vida humana estaba retardado hasta un cierto tiempo, que hubiera un cierto desarrollo corpóreo en el embrión que se estaba produciendo. Ese fue de alguna manera un aspecto erróneo, pero que buscaba afirmar un principio embriológico muy loable que se utiliza en la actualidad, afortunadamente, que es el principio biológico de la epigénesis, que comienza con Aristóteles. Previo a Aristóteles, quien no creía que el papel de la mujer en la generación fuera más que un papel pasivo, un discípulo anónimo de Hipócrates, en el mismo siglo IV antes de Cristo, un trabajo que pasó a la posteridad con el título del régimen, reconoce que hay en realidad que tanto el hombre como la mujer generan dos semillas, de las cuales, de la unión de ambas, va a salir el nuevo ser humano. Posteriormente eso se dejó de lado cuando irrumpe Aristóteles con el desarrollo de todas las ciencias. Hay que tener en cuenta que Aristóteles en el siglo IV prácticamente da el puntapié inicial para todas las ciencias que se desarrollaron en Occidente, en donde Aristóteles, siguiendo su concepción del helemorfismo de las cuatro causas aristotélicas, eficiente, formal, material y final, desarrolla el concepto de que la mujer representa un papel pasivo y por consiguiente el hombre como agente, como activo, al contacto del semen del hombre con la sangre de la matriz de la mujer, se va produciendo el ser humano. Esas ideas pasaron y tuvieron su apogeo en el aristotelismo del siglo XIII, en época en que Santo Tomás de Aquino desarrolla el tema y introduce un elemento en virtud de su propia concepción metafísica, aunque también teológica, pero fundamentalmente es la concepción metafísica dentro de la teología, que es la introducción del problema del alma, que en Aristóteles funcionaba en el de ánima como una especie de herida que tenía el sistema aristotélico, dado que el alma humana, que es espiritual e inmaterial, debía de ser producida de alguna manera, y al ser un principio inmaterial no podía ser producida por la generación de los padres, porque no tenía partes, y toda la generación de los animales se produce por movimiento y por partición. De tal manera que Aristóteles, cuando le preguntan de dónde viene el alma humana, lo único que atina a decir es viene de afuera, y no llega a explicitar nunca más la cuestión. Santo Tomás sostiene, por supuesto ya dentro de un ámbito teológico, que en el momento de la generación Dios infunde por creación el alma humana en el nuevo embrión, el nuevo ser. Por consiguiente, no se produce una fertilización, una fecundación del macho por la hembra, en el caso del hombre y la mujer, sino que hay una procreación, dado que los padres, hombre y mujer, colaboran con la creación de Dios. ¿Se van más o menos entendiendo lo que quiero explicar? Santo Tomás introduce el tema del alma e introduce la solución de esa aporía aristotélica que no había podido ser solucionada. Pero antes de Santo Tomás, y nos remontamos ya al siglo IV después de Cristo, con San Gregorio de Niza, y al siglo VII con San Máximo el Confesor,
con motivo del desarrollo de la encarnación del Verbo, San Máximo dice de que al encarnarse el Verbo no podía encarnarse en un embrión que se iba formando sucesivamente y que iba a ser animado al término de esa formación, sino que dicha animación, en el caso de la encarnación del Verbo, debía de ser inmediata. Y como el Verbo se encarna de un modo semejante, asumiendo toda la naturaleza humana, entonces, tal cual como es, se sigue que los hombres debían de recibir el alma en el momento del comienzo de su ser, no retardadamente como después sostendrá Santo Tomás siguiendo a Aristóteles. Posteriormente, y pegamos otro salto, debido a que contamos con poco tiempo, tengo que ir saltando muchos siglos, digamos. Ya en el siglo XVII y en el siglo XIX, cuando se descubren los espermatozoides, que primero son tomados como parásitos que están alrededor del óvulo, alrededor del útero, antes de la formación, y con el descubrimiento del óvulo, que es posterior, por Barr, entonces ahí se retoma esa vieja doctrina del discípulo anónimo de Hipócrates de la semilla masculina y la semilla femenina. Con el siglo XX, ya el desarrollo de la embriología moderna, arribamos al conocimiento del genoma y del código genético, y con el tema del código genético ya se encuentra una cierta organización desde el mismo momento del encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, que permite contar con una cierta materia corporal. El cuerpo físico orgánico funciona como la materia corporal, como la causa material en la generación, que permita la recepción de su causa formal propia de la especie, que es el alma espiritual humana. En el mismo momento en que se juntan los dos principios, masculino y femenino, dado que hay una cierta complejidad en el producto, que es el producto de la fecundación, que es el óvulo fecundado, que la hace apta para recibir su forma propia específica, que es el alma espiritual. Con eso arribamos a lo que constituye la historia de los conocimientos biológicos que nos posibilitan afirmar hoy que el comienzo de la vida humana con la animación completa es en el mismo instante de la fecundación. Es decir, el mismo instante de la fecundación, que es cuando entra el espermatozoide en el óvulo, dado que el espermatozoide, al penetrar en el óvulo, deja la membrana celular afuera y se mezclan los dos contenidos, y desde ese momento ya se produce la serie ininterrumpida de eventos que va a dar lugar a la formación completa del ser humano. Para que se produzcan, es necesario que haya un principio que anima. Es decir, ahí hay un fenómeno vital, y ese fenómeno vital exige que haya una causa formal que esté animando esa vida. Esa causa formal que está animando esa vida puede ser de dos maneras diferentes. O bien, no ser una causa formal o unánima de la especie, y ahí postularíamos la sucesión de almas hasta llegar a lograr la recepción del alma espiritual, o sí serlo. En el caso de que no fuera de la especie, entonces, ¿qué es ese producto de la concepción? No sería humano, pero sin embargo pertenece a la especie humana. En su descripción corpórea tiene un código genético que es idéntico al que va a tener de adulto, en el cual están prefigurados absolutamente todos los detalles de su naturaleza y de la persona que va a ser cuando sea adulta. Entonces quiere decir que evidentemente tenemos que postular de que el alma que recibe en el momento de la concepción ese ser vivo naciente es el alma espiritual y el alma de la especie. Y volvemos a San Gregorio de Niza y a San Máximo el Confesor. De tal manera que eso exige que se dé
una explicación más o menos racional de todo esto. Esto evidentemente es más difícil que la explicación de la fecundación y del inicio de la vida de cualquier especie animal, porque acá hay dos causas. Está la causa creadora que crea el alma y están los dos padres que producen íntegramente el cuerpo del hijo con inscripción perfecta del mismo. Por consiguiente, hay una serie de conceptos que hemos de tener en cuenta. El hombre es un animal racional y el alma es el principio vital del cuerpo físico orgánico. El cuerpo está en potencia para la vida hasta que la recibe y es su acto primero y por lo mismo la primera perfección del cuerpo humano. Eso en cuanto a los principios antropológicos a tener en cuenta. El cuerpo es para el alma y ésta necesita del cuerpo para la perfección de su propia naturaleza, que siendo esencialmente intelectual no puede realizar su operación, esto es el conocimiento, si no es por abstracción de los datos de los sentidos que operan por medio del cuerpo. Pero si bien el alma necesita del cuerpo para su operación, el cuerpo necesita del alma para ser, porque la unión entre alma y cuerpo es la más íntima, porque se unen por lo más íntimo que tiene todo ser, que es su acto de ser, su ese. Este entendido como la primera actualidad en el orden existencial, así como la causa formal o el alma, lo es en el orden formal. El hombre tiene el ser por participación, y es por esto que presenta composición de su naturaleza y acto de ser, su esencia y acto de ser, porque como tal tiene el ser recibido de afuera. Y esta es la raíz metafísica de la condición de criatura que tiene el hombre. Al ser por participación es causado, y como es causado en cuanto a la totalidad de su ser, es decir, es creado por el mismo ser por esencia que es Dios. El ser participado es lo que le da la razón de efecto, y es el primero y más universal de sus efectos. Por eso es que el ser del hombre es causado por la más universal de las causas, porque el orden de los efectos sigue al orden de las causas, según se entiende en filosofía. Por esto en el hombre tenemos una doble composición, del alma con el cuerpo, a modo de materia y forma, y de la esencia, así constituida, con su acto de ser, o ese, a modo de potencia y acto. Este es del alma y se comunica al cuerpo a través de y en su unión, es decir, que no constituyen dos entes preexistentes, cuerpo y alma, como creían los platónicos, y creen hoy los que creen en la reencarnación, sino que juntos son la sustancia completa, y por eso el compuesto es, y juntos comienzan a ser, pues este es el que le da el ser actual y la unidad. El cuerpo no es humano hasta no estar informado por el alma racional, que es su forma sustancial y le da la especie. Ella le da el ser, o sea, el ser tal, y el ser. Y el ser tal, que es la esencia, le da la vida, y por la esencia es, vive, siente y conoce. Pero como están juntos en la misma unidad sustancial, para el hombre el ser es vivir, y el vivir es conocer. Ahora bien, siendo el cuerpo humano el más excelente de los cuerpos, y el alma intelectual la menor entre las sustancias intelectuales, es posible su unión. Por eso se verifica que se encuentran en el orden corpóreo y incorpóreo, que es algo que decían los padres de la Iglesia, que el hombre es el horizonte y confín entre lo corpóreo y lo incorpóreo, y entre el tiempo y la eternidad. Y en la medida en que el cuerpo participa del género inmediatamente superior, se ve la admirable continuidad metafísica del ser. Por eso se puede decir que para el alma la eternidad es su ámbito propio, y solo está en el tiempo en cuanto está unida al cuerpo. Así contemplado el hombre en la unidad de su esencia, decimos que es un animal racional, pero visto de la naturaleza intelectual de su forma, podemos decir que es un intelecto encarnado. Siendo el alma la forma sustancial del compuesto humano, se puede decir que ejerce sobre el cuerpo una triple causalidad, a modo de forma sustancial, a modo de causa final y a modo de primer principio motivo. Llegados a este punto, les tengo que explicar por qué motivo yo creo que en la generación del ser humano el embrión es animado desde el primer momento. Primero, tenemos un individuo humano, en la medida en que en el embrión está todo el caudal genético que prefigura hasta en sus detalles más íntimos,
al ser humano adulto. Segundo, hay vida inmanente en el embrión, con una dependencia de la madre puramente extrínseca y con una dependencia íntima de las condiciones físicas del propio embrión. Tercero, la vida inmanente del embrión depende de principios intrínsecos al mismo, pero estos principios son individualmente exclusivos e intransferibles. Luego su vida está inmediatamente fundada y sostenida por estos mismos principios intrínsecos. Cuarto, como conclusión, tenemos un individuo humano que tiene vida y vida propia de su especie, ya que desde este momento, y por esto se puede afirmar, que presenta la perfección primera que le compete como tal, si no, no sería humano. Luego es un cuerpo humano informado por un alma humana. Pero detengamos en este punto para explicarlo mejor. En la generación humana se aseguran la individualidad y la vida del nuevo ser, así como el carácter hereditario respecto de los padres. Vemos pues por la peculiar naturaleza del hombre una doble causalidad. Una causa mediata que se identifica con la virtud formativa del semen en Santo Tomás y con el código genético de la biología actual. Este tiene en el alma de los padres, más precisamente en el compuesto de alma y cuerpo de ellos, su primer principio, como cualquier acto de la vida. Y la generación es evidente que lo es. Y es por sí dispositiva de la materia corporal del nuevo ser, lo biológico, con carácter específico, pues en él se expresa la finalidad del acto de generación en cuanto portador del orden y sentido de la misma, por tener ese instinto la herencia de sus progenitores. En segundo lugar, hay una causa inmediata formativa, este es el momento metafísico, que está dada por el alma racional propia de la especie, que como forma del compuesto le va a comunicar la vida y por ella el movimiento. Ahora bien, entre estas dos causas, la mediata y la inmediata, se complementan y actúan desde el comienzo de la vida del nuevo ser. El alma, moviendo en el sentido de nutrición y desarrollo específico, y el cuerpo, condicionando tal movimiento y aportando progresivamente los accidentes individuales constitutivos, ya desde este momento de todo este ente concreto. A esto hay que agregar el medio ambiente en que se desarrolla el embrión, que es el antro uterino, las hormonas, etc. Es decir, que toda la determinación dada por el código genético obra no de un modo fijo, sino con una cierta elasticidad, como todo lo viviente, según las condiciones de manifestación que le permite el medio ambiente. Técnicamente, el genotipo se manifiesta en el fenotipo según lo permite el paratipo o medio ambiente. Por supuesto, las funciones vegetativas y sensitivas son asumidas por el alma racional, que las asume en un nivel superior. Gilson dice, admirablemente, que la misma materia ya no está aquí aspirando ciegamente a la forma, sino es también una ayuda. Embebida efectivamente en el ser, el alma se está dando a sí misma el cuerpo que necesita, lo construye progresivamente por medio de operaciones fisiológicas, que preparan el camino para las operaciones intelectuales. De ahí finalmente la infinita variedad de almas humanas, en la misma medida y en el mismo modo, pero todas diferentes, como si cada una de ellas fuera menos la copia estereotipada de su especie común que un monotipo dotado de singular originalidad, porque no hay dos hombres idénticos. Ahora bien, como el hombre es un intelecto encarnado y una persona es una sustancia individual de naturaleza intelectual o racional, como decía Boecio en el siglo V, el embrión humano tiene todas las características humanas y el embrión humano es persona. Por eso es que es persona desde el primer instante de su concepción. Eso es una de las cosas más importantes para sostener, porque de aquí es donde se deriva que es sujeto de derechos y que tiene por lo menos su principal derecho, que es el derecho a la vida. Hay muchas cosas más para decir, pero creo que esto es más o menos lo básico. En uno de sus viajes a la Argentina, Juan Ramón Jiménez pronunció varias conferencias. Una de ellas, muy poco conocida entre nosotros, la tituló Aristocracia de Intemperie. En esa conferencia Juan Ramón ironizaba acerca de la inexistencia de la democracia. Pero con respecto al tema que nos trae, decía una frase muy interesante. Yo no creo en una humanidad conjunta, decía Juan Ramón, más o menos igualada, sino en una difícil comunidad de hombres completos individuales.
¿Y qué quería expresar con esto de hombres completos individuales? Ese poeta lleno de metafísica que era Juan Ramón. Se estaba refiriendo a la persona humana. Hemos querido, para tratar el tema de la eutanasia y de la muerte, centrarnos un poco en el tema de la persona como eje sustantivo de la charla de hoy. Y como es un tema difícil y áspero de por sí, hemos apelado también un poco por ahí a la poesía, como ustedes escucharán. Lo cierto es que hasta la llegada del hombre, los seres puramente materiales y algunos animales, si bien conocían las cosas por los sentidos, no descubrían el ser ni tenían conciencia de sí. Por esta capacidad de velar el ser de las cosas, por su voluntad, por la libertad en la elección, por su conciencia, decimos que el hombre es imagen de Dios y le damos el nombre de persona. Pero vayamos por partes. Decimos que el hombre es imagen de Dios. ¿Por qué lo decimos? En primer término, por su inteligencia, porque el hombre es entonces el único ser en el mundo material capaz de develar y aprender el ser de las cosas y del propio hombre, y en cierto modo del propio Dios. Lo es además, en segundo lugar, por su voluntad, gracias a la cual puede conseguir también la posesión del bien. Entonces el hombre entiende la verdad y quiere el bien, entendimiento y amor de esa realidad que lo convierte en ambos en imagen de Dios. Y en tercer lugar es también imagen, no solo porque entiende y quiere, sino porque es el único ser, la obra creadora de Dios, capaz de continuar esa obra, porque puede acrecentar libremente el bien en el ámbito material o, a través de la cultura, lograr el mismo propósito. Estamos hablando entonces del hombre como imagen de Dios y en tanto, imagen de Dios, irrepetible en su singularidad y muy alto en su dignidad. Tiempo atrás, el entonces cardenal Ratzinger escribió finamente en su libro Principios de Ética Cristiana: la continuación de la presencia sensible de Cristo entre los hombres es la única luz capaz de alcanzar no solo la divinización de la criatura humana, sino su misma plenitud creatural, esto es su dignidad como persona. En el modo habitual de expresarnos, persona es un equivalente de la palabra hombre. No obstante, al decir persona nos referimos al hombre en tanto partícipe y portador de una cierta dignidad. Toma Santo Tomás la definición de persona de Boecio, como bien decía Guillermo Romero recién: persona es la sustancia individual de naturaleza racional. Explica que la persona es un ente concreto y singular, o sea, un individuo que es enunciado de manera metafísica con el término substancia individual. Los hombres, por ser personas, tienen nombre propio, que indica precisamente su carácter individual. El nombre propio se extiende de la persona humana a su entorno, que también tiene entonces nombre, no por sí mismo, sino por su relación a la persona. Según Santo Tomás, en la definición persona, el término substancia se toma en general, de ahí que se añada individual, para contraer su significado a sustancia primera. Además, con respecto a substancia, el sentido en el que se aplica está referido a subsistencia, o sea, lo que existe en sí y por sí, no en otro, en sí y por sí. Hablamos entonces de existir en sí o por sí, de un modo autónomo e independiente, pues a este modo especial de existir se le llama subsistencia, y por eso de la substancia puede decirse que es subsistente. Por ello, cuando hablamos de substancia, no estamos hablando de la mera esencia, sino de esta y el subsistir o existir de un cierto modo. La persona es una totalidad completa, y en tanto totalidad completa es incompartible o incomunicable, no en el sentido intelectual o afectivo, sino porque sobre sus determinaciones esenciales posee también características particulares. Santo Tomás propone el ejemplo que todos recordamos: lo que hace que Sócrates sea hombre pueden tenerlo muchos,
pero lo que hace que sea este hombre solo puede tenerlo uno. Persona es un término que apunta directamente entonces a lo subsistente como tal. De manera indeterminada se refiere a todo el subsistente de naturaleza racional. Es por tanto imposible, sin pretender en este momento entrar en la antigua discusión ya superada por otra parte contra la opinión de Maritain y las corrientes denominadas personalistas, es totalmente imposible separar a la persona del individuo. En ningún momento, dice por otra parte Santo Tomás, que el individuo acceda por su esfuerzo, un mérito especial, a ser persona, como pretende Maritain. Individuo y persona es la misma cosa. Si la persona no fuese todo esto, si no fuese imagen de Dios, por lo que recién comentamos, si no fuese inteligente, si la dignidad de la persona no tuviera origen en una participación superior del ser, resultaría muy sencillo argumentar que no es común a todos los hombres, que no todos los hombres son personas, y de ahí a considerar que los niños o los aún no nacidos, los ancianos, las personas con deterioro intelectual, esto es, cualquier ser que no actualice su racionalidad, perdería su condición de persona y su dignidad. Esta supuesta pérdida es nada menos que la apertura, la ventana por donde en nombre de los derechos humanos entra la muerte, puesto que otorga a algunas personas, al Estado o a la combinación personas-Estado, el inexistente derecho a disponer de la vida de otras personas. Lo mismo podría argumentarse para categorizar personas con distinto nivel intelectual y en consecuencia con distintos derechos. Es conocido el texto de Juan Pablo II cuando dice: el hombre es una realidad singular porque es persona, tiene una historia de su vida y tiene sobre todo una historia propia de su alma. En fin, que en este punto no es difícil comprender que aceptando esta supuesta categorización de las personas, defendiendo la idea de personas más o menos personas que otras, de personas no tan personas, estarían abiertas las puertas para las formas más aberrantes de la esclavitud, de la tortura y de la muerte. De esta manera nos hemos introducido en el tema de la muerte, uniendo, como no puede ser de otra manera, la dignidad singularísima de la persona, la realidad de la muerte y la eutanasia. De entre todas las desgracias humanas, dice Santo Tomás, la muerte es la mayor de ellas. Es el colmo de todos los dolores. Con ella se le roba al hombre la vida y el ser. Esto es, tratándose de la realidad, Santo Tomás no anda con balbuceos. En las cuestiones disputadas de Malo, dice: la muerte es en cierto modo algo según la naturaleza, pero en otro sentido es contra la naturaleza. En la orilla del mar, un día de lluvia, Leopoldo Lugones, silencioso, abstraído y serio, medita sobre la vida y la muerte. Y dice Lugones: llueve en el mar con murmullo lento, el día es largo y triste, uno comprende que la muerte es así, que así es la vida. Sigue lloviendo, el día es triste y largo, en el remoto gris se abisma el ser. Lugones está expresando que en este anonadarse vital, esta melancolía a un tiempo dulce y desgarradora, es el ansia de trascendencia que lleva nuestra alma y que tal vez confunda sus límites con las resonancias mismas de la muerte. Como fuera, la muerte es una realidad siempre presente. Cuando decimos, por ejemplo, es un asunto de vida o muerte, nos referimos a la máxima seriedad de un problema, porque como dice Piper, la muerte es para el hombre el supremo estadio de la seriedad. Y más adelante relaciona la muerte con el amor. Nadie es tan capaz de vivir en toda su extensión lo terrible del morir y de la realidad de la muerte como el que ama. Y en este sentido todos recordamos las palabras de San Agustín cuando evoca y relata sus emociones ante la muerte de su amigo. Qué angustia ensombreció mi corazón, dice Agustín. Todo cuanto veía era la muerte. Mi ciudad natal se convirtió en un suplicio. La casa de mis padres era una desolación. Llegué a odiarlo todo.
De igual manera, Lewis ha dicho que los muertos son algo terrible para los hombres, apuntando a que la separación o desunión, como prefiere llamarlo la Siatka, de alma y cuerpo, esta partición es algo siniestro, o más aún, dice Lewis, espantoso. Siendo pues la muerte un asunto esencial y definitivo, ¿puede el hombre decidir libremente en este aspecto? ¿Puede el hombre matar o suicidarse? La ley natural nos contesta a esta pregunta. Por una parte, nos señala claramente que no se tiene derecho a matar sin autoridad ni a los demás ni a uno mismo. El suicidio va contra la naturaleza, pues cada uno se ama a sí mismo. En segundo lugar, va contra la sociedad, pues va contra el todo del que se forma parte, según Aristóteles. Y en tercer lugar, aunque mucho más importante, naturalmente, se va contra Dios, que es el que da la vida y la conserva. En la Biblia, si buscamos allí la respuesta, dice el Deuteronomio: yo soy quien haré morir y yo soy quien haré vivir. Yo hiero y yo sano. Gilson lo pone de esta manera también: únicamente Dios es el juez de los límites de nuestra vida. Y Tomás, luego de analizarlo, también concluye: la ley natural y la ley divina están de acuerdo pues en condenar el suicidio como una falta contra la persona misma, contra la sociedad y contra Dios. De frente a todo esto que venimos hablando, o sea, la dignidad de la persona, imagen de Dios, la ley natural y la ley de Dios, ¿dónde situamos a la eutanasia? Precisemos un poco más la palabra eutanasia. Sabemos que su origen es reciente, en los años 70, y desde Potter, el que la impone, no hay tratado de bioética que no la utilice, extremando la paradoja de llamar buena muerte a una forma de morir decidida por una convención o por una mayoría accidental, de suyo informe y esencialmente transitoria, de tal forma que disponga que hoy es una buena muerte de tal cosa y mañana cualquier otra. Según el Papa Juan Pablo II, por eutanasia se debe entender una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. La eutanasia se sitúa, pues, en el nivel de las intenciones o de los métodos usados. Confirmo entonces, prosigue el Papa, que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios. Semejante práctica conlleva, según las circunstancias, la malicia propia del suicidio o del homicidio. En un lenguaje menos caritativo podemos decir que es la forma de matar a otros seres humanos o de demandar la muerte por parte de otro. En este punto debemos decir con Santo Tomás que los actos humanos son actos morales, porque expresan y deciden la bondad o malicia del hombre que los realiza. El bien que hay en una acción humana puede ser analizado, según Gilson, desde 4 puntos de vista: por la acción en sí misma, por su especie, por las circunstancias y por el propio fin. Nos vamos a detener en la última, que es la más importante: el fin. Este último aspecto, la subordinación a un fin legítimo, supera a todas las demás. En toda acción voluntaria hay dos actos diferentes, uno interior de la voluntad y otro exterior. A cada uno de estos actos corresponde, como es natural, un objeto propio. El del acto interior no es otro que el fin, y el objeto exterior es aquello a lo que el acto se refiere. Pero es evidente que uno de los dos gobierna al otro. Pero el principio más alto que especifica los actos como buenos y malos está dado por el fin hacia el que tiende el acto interior de la voluntad. Y uno se pregunta: ¿y cuál es este fin? Sabemos que el ser del hombre, el bien del hombre, es ser conforme a la razón. Y es malo lo que se opone. El bien del hombre es aquello que le conviene, dada su forma. Y sabemos que la forma del hombre es su alma racional. Y el mal es aquello que contradice esa forma y tiende a destruir su orden. Ahora bien, el movimiento por el que la voluntad tiende a un fin se llama intención. Si nos quedamos aquí, la moral de la que hablamos parece una moral puramente de la intención. Esto es cierto,
pero no es la totalidad. Para alcanzar el fin debo escoger los medios, determinados medios. Debo deliberar, optar y actuar. Y estos medios deben ser adecuados a la consecución del fin. Esta sería entonces apenas una síntesis extrema de la moral según Santo Tomás, que es la de la Iglesia Católica. Claro que todos vivimos diariamente esta época nuestra, una época de crisis, de inmanencia, de relativismo moral, de la muerte de Dios. El mismo Nietzsche anticipaba el ocaso. En un texto que encontré hace muy poco tiempo decía Nietzsche: las aguas de la religión se retiran, dejando tras de sí lagunas y pantanos. Las ciencias disuelven y trituran las más firmes creencias. Todo prepara el camino a la barbarie inminente. Y acá viene un renglón que ha aumentado mi admiración por Nietzsche, porque sin conocer la Argentina del 2005 puso esta frase: casi todo es regido en la tierra por las fuerzas más brutales y más bajas. Nada se mantiene ya a pie firme. Los medios, por su parte, se han ocupado de banalizar el tema de la muerte. Todos hemos presenciado electrónicamente, desde algún cómodo sillón, más muerte que en los gulags soviéticos, por nombrar la mayor matanza de la historia. Por cierto que otro de los recursos utilizados consiste, tanto para el aborto como para la eutanasia, en considerar esos estadios como formas de atenuación extrema de la vida. Así nos explica esto el abortista Ronald Dworkin. Dice: en el caso del aborto, la muerte sobreviene antes que la vida en serio haya comenzado. En el caso de la eutanasia, después que la vida en serio ha terminado. Ustedes comprenderán el nivel metafísico de este asesino entusiasta y la valoración que hace de la persona en contraste con la metafísica tomista, que recordamos hace un momento. Hay, según él, vidas en serio y de las otras. La de las personas, pero no tanto, los embriones, los discapacitados, los que sufren, los desesperados, los feos, los menos útiles, serían, opinión de este moderno semidios, personas a medias, que merecen que en un acto que llaman de piedad alguien las mate. Observemos que no solo se decide que muera, sino además cuándo sucederá y la forma de morir. Una paradoja extrema de una cultura que dice rechazar, por ejemplo, la pena de muerte, que proclama unos derechos humanos que parecen agotarse en su declamación. Y entonces los estados nos dan la fórmula del bienestar que tiene extrañas semejanzas a esa comodidad que nos proporciona la tumba. Por cierto que en esta clara connotación totalitaria de lo que vendrá, esto es un manejo eminentemente con fines totalitarios, puesto que finalmente serán los ministros y los parlamentos y los presidentes los que aprueben las muertes programadas, que eufemísticamente llamarán las buenas muertes. En Brasil, que vive una situación parecida a nosotros, como nos explicó recién el doctor Vieira, nos enteramos hace pocas horas que hay un gran escándalo vinculado a la compra-venta de leyes en el Congreso por parte del Ejecutivo. Una de ellas bien podría haber sido la de eutanasia. ¿Por qué no? No requiere de mayor imaginación anticipar lo que puede suceder en la Argentina, donde las leyes se promulgan, se contraponen, se anulan, se derogan, se borran y dicen después que nunca existieron, lo que querramos. Hacen una extraña imaginería jurídica en la que intervienen estas cortes de sirvientes de la ideología gobernante. Habrá, es difícil dudarlo en estos momentos acríticos y amorales del mundo, un progresivo acostumbramiento a estas legislaciones siniestras si no combatimos decididamente contra ellas. El aborto ya casi no es tema, ya está en todos lados y será superado por los ensayos acerca de la eutanasia. Los estados decidirán, alentados por el laissez-faire generalizado, quiénes continúan viviendo y quiénes no, según convenga. El otro gran tema a considerar es los encargados de las ejecuciones. Aquí, continuando con las paradojas cada vez más extremas, serán los médicos y las enfermeras
Los administradores ¿de qué? De la vida, no de la muerte. Los que decidieron aliviar el dolor y procurar la vida y la salud reducirán su quehacer a certeras y eficaces inyecciones letales. Eso sí, todo de acuerdo a la ley. Pero nosotros hemos avanzado hasta llegar en el mundo de las paradojas a ensombrecer al mismísimo Chesterton, con un ministro de salud que defiende la muerte. No solo el aborto y los preservativos develan al pequeño ministro, no señor. Ustedes conocen la obra del pequeño cotolengo argentino de Don Orione. El director de esa institución, atento a que desde el Ministerio de Salud se anuncia el reparto de remedios gratuitos a los más necesitados, y no creo que haya gente más necesitada que la que vive en el pequeño cotolengo argentino de Don Orione, se entrevistó durante los últimos 2 años en 5 ocasiones con las autoridades del Ministerio de Salud. Nunca le dieron nada, ni un remedio para nadie. Se ve que los hombres, las mujeres y los niños que viven en el cotolengo, los sufrientes personas que viven allí, en opinión del pequeño ministro, no merecen remedios, porque él los considera que no son personas, seguramente. Pero, y para terminar, quiero admitir hasta el extremo la tesis de la eutanasia con su pretendido alivio del dolor y del sufrimiento. El modo propuesto por la eutanasia no es otro que el del desprecio por la vida, porque como la vida y la existencia son nada, es casi tonto temer a la muerte. Entonces apresurémosla y bien aparece el dolor. Sin saber que no es el sufrir lo que el hombre más teme, ni el dolor de lo que pretende alejarse. Lo que más teme es el sufrimiento sin significado, el dolor sin sentido. Esto lo cuenta como nadie, Tolstoy en el cuento La muerte de Iván Ilich. El protagonista del cuento ha vivido una vida desvalorizada y se ha ido progresivamente colmando de bienes materiales, cuando lo sorprende la enfermedad. Tolstoy nos cuenta esa larga agonía estremecedora de este hombre y la cuenta maravillosamente, con una fineza y una delicadeza impresionante. Dice Tolstoy, decía el médico que los dolores físicos eran atroces, y tenía razón, pero más atroces que los dolores físicos eran los sufrimientos morales su mayor tormento. Este hombre se tendió de espaldas y comenzó a analizar su vida entera. Se veía a sí mismo descubriendo nítidamente que todo aquello había sido falso, que todo aquello que había vivido era un espantoso y tremendo engaño. Esto lo atormentaba. Sucede, va relatando toda la agonía de este hombre, y llega el momento, en los pocos momentos de lucidez que va recibiendo, que va teniendo entre los opiáceos que le dan para calmar los dolores, que llega el momento en que acepta que su vida no había sido lo que hubiera debido ser, pero que eso podía enmendarse todavía. Entonces nos está refiriendo Tolstoy que el reconocimiento de su vida fallida, de su vida sin sentido, la aceptación de eso y la intervención de la gracia, seguramente, porque en la página anterior el protagonista se había confesado y había recibido la unción. En ese momento se despierta, dice, entonces sintió que alguien le besaba la mano, era su hijo, e intentó decir perdona. Es realmente maravilloso. Bueno, esto es un breve, muy breve resumen de todo el cuento, que muy mal contado por otra parte, pero surge el sentido de la trascendencia, de que esa agonía del protagonista que no encontraba sentido ni justificación, se fundaba en dolores físicos, sí, pero se fundaba sobre todo, por sobre todo, en el hecho de haber tenido
sido una vida carente de sentido, ¿no? Lo que insiste continuamente Víctor Frankl, el sentido, la búsqueda de sentido, de un significado que signifique la trascendencia para el hombre. No es difícil pensar que la ilusión de la eutanasia sería más o menos así. Apartando los límites, todo el infinito está delante de nosotros. Pero en este adentrarse en la nada inconmensurable que no conocemos y que es la muerte, han olvidado la referencia a Dios, principio creador, dador de la vida y de la muerte. Y otra vez el hombre, como en el paraíso, rechaza los límites y pretende vanamente ocupar el lugar del creador. Nada más. Bueno, llegó el momento de las preguntas. Si alguno tiene que formular alguna pregunta a los expositores. La vamos a recoger por escrito. Para evitar el encarnizamiento terapéutico. Es bueno pretender la muerte digna, sin ningún lugar a dudas, muerte con dignidad. Pasa que el testamento vital, usando el fundamento que usa la autonomía de voluntad, es un caballo de Troya para introducir evidentemente la eutanasia. El tema del encarnizamiento terapéutico lo hemos visto, los médicos lo vemos, en pacientes que ya son terminales, en pacientes que no tienen pastilla, como decimos, pero no es el caso más extremo y menos en la salud pública de nuestro país en este momento. Las obras sociales prácticamente, si pecan por algo, es por abandono de persona, no por encarnizamiento terapéutico. Habría que hacer también entonces paralelamente un testamento vital para evitar el abandono de persona. Evitar, por ejemplo, lo que decía recién el doctor de Lorenzo, a los desamparados que están en el pequeño cotolengo de Tráipoli. No hay nadie legisla al respecto. Esto evidentemente esconde una doble intención. En las familias bien constituidas, habitualmente, con la formación cristiana, el encarnizamiento terapéutico se evita, no hace falta legislar sobre esto. En la práctica concreta es posiblemente un exceso de legislación o pretensiones en exceso al respecto para introducir el tema después de la eutanasia. Es para legalizar en el fondo el tema de la autonomía de la voluntad. El hombre es el que legisla. ¿Qué va a decidir la persona que quiere morir en dignidad? ¿Cuándo tiene que morir? ¿Cómo tiene que morir? ¿Cómo tiene que medicarlo el médico eventualmente para que no haya encarnizamiento terapéutico? ¿Quién lo decide esto? Estas son cuestiones prudenciales. Acá sí que no hay definiciones dogmáticas o nada tan, en principio, tan seguro y cierto como para que uno pueda evitar el encarnizamiento terapéutico. Fíjese usted lo que pasó con esta chica en Estados Unidos, a la que se le retiró la sonda nasogástrica. Muere por deshidratación. Eso es el encarnizamiento terapéutico. Darle agua a un ser humano para que viva. Si se lo damos a las plantas, ¿por qué no se lo vamos a dar a un ser humano? Acá el tema está que introducimos determinados principios de conducta respecto a la vida. Yo he visto infinidad de seres humanos, prácticamente la mayoría de los ancianos o los pacientes terminales que han muerto y que he visto, la inmensa mayoría no han padecido encarnizamiento terapéutico en nuestro país, por lo menos. He visto a las familias agobiadas y agotadas, enfermos crónicos, después de varios meses, años de sufrimiento, pedir a Dios, encomendarle a Dios el alma de esas personas, de esos enfermos. He visto renunciar a las terapias intensivas. El Padre Santo Padre ha dado muestra cabal de cómo se muere dignamente. Y seguramente no ha firmado ningún testamento vital. Si eso estuviese bien limitado y aclarado a qué se refiere uno, qué libertad le queda al profesional para actuar, qué es lo que quiere. No, acá el tema está que se quiere introducir este concepto de la autonomía de la voluntad, es decir, la autonomía ética. Yo decido lo que está bien y lo que está mal, yo decido cómo sigue mi vida y cuándo termina mi vida. Es un caballo de Troya, sin ningún lugar a dudas, y hay que evitarlo. Y legislar sobre el testamento vital me parece un exceso de legislación en cuestiones prudenciales. Bueno, muy bien. Hay otra pregunta dirigida al doctor de Lorenzo, muy vinculada con el tema este. Dice, aunque sea brevemente, defina el ensañamiento terapéutico. Bueno, en parte es lo que contestaba
Micaloni recién. Me parece que en realidad lo llamado encarnizamiento terapéutico se sitúa en el otro extremo de la eutanasia. En ambos se puede hablar de omnipotencia, ¿no? De un lado a favor de la vida o tratando de superar los límites, y en el otro del lado de la muerte. Seguramente no tienen la misma calificación moral, no se los puede igualar, no se los puede poner en el mismo plano de ninguna manera. Yo he transcurrido casi toda mi vida en unidades de medicina crítica y el llamado encarnizamiento terapéutico lo he visto en pocas ocasiones en nuestro país. Como decía bien recién Micaloni, más bien se da el abandono más que el encarnizamiento. En realidad hay que tener presente que se trata de enfermos críticos, son pacientes donde usted está desempeñando su tarea de médico en el límite entre la vida y la muerte. Es una frontera y es un límite muy difícil de definir, que además requiere decisiones instantáneas, que pueden hacer que esa persona siga viva un poco más o no, y que requiere de mucho sentido común y de mucho sentido cristiano de la vida. Es siempre muy difícil, es un tema muy arduo, el de cuál es el límite en una terapia intensiva. No es que no se pueda encontrar, y de hecho en la inmensa mayoría de los casos se encuentra el límite y se encuentra de buena manera, pero a veces sucede que por omnipotencia médica, a veces hasta por desconocimiento, a veces por falta de límites en los que coordinan las unidades, se puede caer en eso. Me parece que es un tema sobredimensionado, porque no es que no exista, pero me parece que es un tema sobredimensionado y al que se trata de mezclar y de confundir con la eutanasia en una amalgama que no es propia. Bueno, muy bien. Hay una pregunta para el doctor Romero. Dice: Santo Tomás aceptaba el aborto hasta el tercer mes, como dicen las católicas, por el derecho a decidir. No, en realidad el tema del aborto y el inicio de la vida, si bien están muy directamente implicados, tiene mucho que ver también con uno con el otro, pero entre medio está no ya el problema ontológico de lo que es el embrión, sino el problema moral. El problema moral se desenvuelve de acuerdo a otro tipo de silogismo, que es el silogismo prudencial. Habiendo vida humana posible, dijo siempre la Iglesia, está siempre el aborto está condenado y es un crimen nefando. Y siempre es lo mismo, más o menos el mismo argumento que se utiliza usando el mismo silogismo prudencial, en donde la mayor es no matar y la menor es estoy matando o no estoy matando acá. Que cuando uno, por ejemplo, siente ruidos en el fondo de la casa de uno y los chicos de uno no están en la casa, entonces uno sale pensando que son ladrones, tiran. Pueden ser ladrones, pero pueden ser los hijos de uno y mata a uno de los hijos. Es debido a la imprudencia del padre, que no ha sabido tener en cuenta este principio de la moralidad. Yo creo que atenerse a que la animación y comienza alrededor del tercer mes, y por eso permitir o inducir como que tal teólogo o tal otro filósofo decía de que tal cosa estaba permitida, es una hipocresía, es una cosa que, aparte del desconocimiento, ¿no?, muy grande, porque en última instancia nosotros lo que sí sabemos es que la Iglesia nunca dijo de que la vida comenzaba en el momento de la concepción hasta la donum vitae. Hay una declaración sobre el aborto en 1974, la donum vitae ya es muy posterior, es en el 87, es en el primer texto. Casualmente yo en la exposición de hoy me serví de un artículo que escribimos en conjunto con el doctor Micaloni en el año 87, casualmente, que salió publicado en la revista Gladius,
sobre el aborto directamente provocado, exactamente el mismo año que la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publicaba la Donum Vitae. En la Donum Vitae es la primera vez que la Iglesia dice hay vida en el momento de la concepción. Antes se pensaba que sí, que había vida en el momento de la concepción, pero no se tenían las pruebas de que eso estuviera allí. Pues empezaba todavía la tradición escolástica de Santo Tomás en el tema de la animación retardada, y por otra parte el tema de la animación le había sido dejado de lado por un prejuicio científico que en la misma Iglesia había, de que dado que las ciencias experimentales, la observación, por ejemplo la biología, no tenían una respuesta certera al respecto, entonces nosotros no lo vamos a sacar como una conclusión determinada. Pero si uno lee con cuidado todos los filósofos del siglo XX, por ejemplo, principales, Cornelio Fabro, Etienne Gilson, Jacques Maritain y tantos otros que están nombrados los tres casualmente en la Fides Ratio, uno se da cuenta de que en todos ellos hay textos que yo pongo en mis escritos muchas veces, en los cuales se da a entender como que la animación es inmediata, pero no se animan a decirlo, porque los filósofos también tienen el prejuicio científico. Nosotros somos simples médicos, entonces no tenemos ningún prejuicio científico, porque sabemos cómo se realizan los trabajos de investigación, sabemos todo eso, entonces no nos vamos a poner a tragar las vestiduras. Simplemente nosotros respetamos mucho más la filosofía que las ciencias particulares. Las ciencias particulares son un conjunto de ciencia técnica en la cual los sponsores y los intereses económicos tienen más que ver que la misma apetición de la verdad. Yo creo que di por respondido eso. Hay muchas más cosas también sobre eso, pero es una respuesta nada más. Bueno, muy bien. Acá hay tres preguntas que están concatenadas. Una es su opinión sobre la intención de dar obligatoriedad a la donación de órganos para el doctor Micaroni y el doctor De Lorenzo, dicen, no sé si quieren contestar uno y el otro, pero yo quisiera que junto con esta se contestaran estos dos. Dice, ¿qué relación hay entre la donación de órganos y la eutanasia? Casi la misma. Y la última, un poco más larga, pero sobre el mismo tema, dice, ¿qué hacer frente a la donación de órganos y el momento en que los médicos deciden que hubo muerte? Dice, ¿es ético promover la donación de órganos? Y en el momento que hubo muerte, frente a la necesidad de un órgano en forma urgente, ¿existe el caso de decidir, entre comillas, por parte del médico que hubo muerte cuando aún no la hubo? ¿O qué hacer frente a esto? Es decir, las preguntas son respecto, primero, la parte científica de en qué momento se produce la muerte y la capacidad que tiene el médico de decidir esta cuestión. Y segundo, a la política esta que se está promoviendo de facilitar la donación de órganos y su relación con la eutanasia. Entonces, acabo de leer, creo que hoy, en el día de hoy, apareció un caso en Estados Unidos donde una mujer embarazada padece muerte cerebral, pero se la mantiene viva hasta que el embarazo llegue al 6º mes. ¿Es posible que un embarazo prospere en un cadáver? Definitivamente no. Pero tiene diagnóstico de muerte cerebral. Y acá está el problema. ¿Está muerta o está viva? La muerte es un proceso, es un instante, afecta un órgano. Evidentemente la muerte cerebral hace casi imposible que prospere la vida de un ser humano. Pero se han visto casos, especialmente en pediatría, donde encefalogramas planos vuelven a la actividad después de un cierto tiempo. ¿Qué se mide con el electroencefalograma? Se mide la actividad cortical superficial, no se mide la intimidad de la actividad cerebral, del tronco encefálico, de la médula. No se mide la actividad del centro respiratorio, no se mide la actividad del centro que regula la actividad cardíaca. Una madre cadáver no puede mantener un embarazo. Esa madre de algún modo está viva. ¿De qué modo? Racional, vegetativo, sensitivo. Hay vidas diferentes en el ser humano. Una es la vegetativa, otra la sensitiva, otra la racional. O una está suspendida, pero sigue siendo la misma vida.
Bien, yo en la Iglesia no he visto pronunciamientos definitivos contra el trasplante de órganos. Seguramente contra los órganos pares no habría dificultades, siempre que se tomen todos los recaudos, un riñón, parte del hígado o un pulmón. El problema es con los órganos impares. Posiblemente lo sepa mejor el doctor de Lorenzo, que está más en contacto con estos casos, pero el corazón tiene que llegar de algún modo vivo para que sea posible su trasplante, aunque sea vida vegetativa. Y no podemos distinguir, como decía Guillermo Romero recién, tres almas diferentes para el ser humano. Uno que informa la vida vegetativa, otro la vida sensitiva y otro la vida racional. La alma tenemos que aceptar que es única, que asume las tres funciones diferentes. Es el mismo hombre que siente, el que piensa y el que vive, no son hombres diferentes. El tema de definir la muerte y el momento de la muerte es un tema evidentemente muy complicado. Es un tema que depende en gran medida de las ciencias médicas. Las ciencias médicas den una respuesta al respecto, pero también conlleva un gran problema ético. Y en lo personal pienso que todavía el tema no está resuelto, que falta mucho por resolver, que hay detrás de todo esto algo así como un... Bueno, no me interesa demasiado, lo importante son los trasplantes. ¿Cuál es la utilidad real desde el punto de vista de la salud pública, ¿no es cierto?, el tema de los trasplantes? ¿Cuántos enfermos son realmente trasplantados que sobreviven en condiciones dignas? ¿Y a qué podemos ir a la sobrevivencia digna de una persona? Son artificios químicos. ¿Está mal eso? Tampoco digo que esté mal. Pero se les cae el anticoagulante, se les cae el cardiotónico y ya está. Viven en permanentes estudios, viven en permanentes seguimientos. Los medios que tenemos contacto con los trasplantados vemos son vidas artificiales. Es como estar atada a la riñón artificial, a la hemodiálisis. Por un lado pretendemos la muerte digna, por otro lado sometemos a los individuos a este tipo de terapéuticas que son realmente espantosas. Yo creo que todavía el tema no está como para definir así, por lo tanto no cabe todavía lo del donante presunto, por lo menos en mi opinión. No sé si el doctor Lorenzo prefiere aclarar algo. Sí, en nuestros países que tienen estas mayorías accidentales y primitivas, que son las que dictan las leyes, es muy difícil hablar de criterios seguros de muerte y que esos criterios no sean implementados con otros fines. En realidad, si uno es... hay bastantes pruebas en este momento sobre circulación cerebral, distintos aspectos bioquímicos y moleculares, distintos estudios de la función cerebral que en los países serios, sí que los hay, pero digamos más serios que nosotros, hay una definición bastante clara y aceptable del momento de la muerte como un estadio irrecuperable. Pero aún en esos países, en el 2002, en el New England Journal of Medicine, se publicó un caso de una paciente que había, al cabo de más de 8 o 10 años de ese estado de coma prolongado, había recuperado, se había despertado y había recuperado las funciones corporales normales. Es un tema difícil. Yo no creo que sea de ninguna manera tolerable que se imponga la voluntad de ser donante. Me parece absolutamente un avasallamiento a la libertad en temas que todavía faltan definir algunos aspectos. Yo quiero dar una opinión, una que puede ser útil respecto a esa pregunta. Lo de donante presunto yo creo que en realidad va contra la autodeterminación de la persona, que hay que respetarla. Pero aparte de eso, el tema de los trasplantes, si bien hay algunos criterios que se pueden tomar como seguros de muerte total del cerebro, porque había ustedes saben que la muerte, según Villar, se puede producir por muerte por apoplexia, muerte por asfixia o muerte por paro cardíaco. Si cualquiera de los tres principios vitales que se tocaran, órganos vitales que se tocaran, podían llegar a hacer perder el concepto de unidad de persona, unidad vital, que es lo que confiere la presencia del principio vivificante o del alma, ¿no es cierto?, en el cuerpo. Entonces ahí se hablaría de una muerte segura como perdonante. Pero
Es algo que es muy azaroso de comprobar, y aparte el tema del trasplante no es una opción terapéutica válida. Y para eso voy a los números. Yo soy cardiólogo y yo doy casualmente la parte a los alumnos de cuarto y quinto año, la parte de trasplante cardíaco, o sea que en la UBA. O sea que esto lo conozco. En Estados Unidos, por ejemplo, por tomar un solo país que tiene 300 millones de habitantes, hay unos 300.000 cardíacos terminales con corazón de trasplante por año. En todo el mundo, que tiene 7.000 millones de habitantes, en la década del 90 hubo 3.000 trasplantes cardíacos y cardiopulmonares en todo el mundo. O sea que en un país con 300 millones de habitantes tiene 300.000 potenciales aceptores de trasplante, y en todo el mundo se realizaron solo 3.000. O sea que como opción terapéutica es muy pobre, cuesta muy cara, no se puede realizar ni siquiera en el país que tiene más dinero del mundo dedicado a la medicina. O sea que yo creo que es un tema más periodístico que otra cosa, y político. Y lo del donante presunto es evidentemente un atropello a la autodeterminación de la persona. Esa es mi opinión, por supuesto, y la fundo en estos datos, que son datos que están en la bibliografía. Por supuesto, estoy hablando de una estadística de 10 años atrás, de la década del 90, 95 más o menos, pero bueno, pero no creo que haya variado tanto. No han variado tanto. Ha rotado un poco el centro mundial de trasplantes, que antes era Estados Unidos y ahora es la India. Y la rotación se debe a que en la India es mucho más fácil encontrar donantes, porque sobre todo para los órganos impares, para riñones, para pulmones, hay donantes que debido a las condiciones sociales y económicas de la India, hay una ciudad de la India, no recuerdo en este momento el nombre, pero que está dedicada prácticamente al tema de los trasplantes, y van a trasplantarse los poderosos del mundo que necesitan trasplante, van a esa ciudad de la India donde rápidamente consiguen uno, y está todo montado con la mayor seriedad, digamos, entre comillas, desde el punto de vista médico, como para hacer que el trasplante sea un éxito, o sea, funcione procurando que el órgano trasplantado recupere totalmente su función. Hay toda una lista, hay donantes, hay catálogos de donantes, están tipificados, está todo preparado en ese mundo o en ese submundo de la pobreza para trasplantar a la gente que tiene los recursos económicos como para hacerlo. Lo que en Estados Unidos sale entre 50 o 150.000 dólares, en la India se puede trasplantar por 25.000. Y claro, mucha gente va a la India. Y además, el acceso inmediato a un donante ha hecho de ese lugar un centro de atención mundial. De todo el mundo van a esa ciudad de la India en este momento a trasplantarse. Lo que es un panorama, por cierto, patético y triste de los derechos humanos en el mundo, ¿no? Bueno, hay bastante cantidad de preguntas, no sé si vamos a poder contestarlas todas, así que perdónenme que haga una selección un poco tal vez arbitraria, pero he tratado de ver las que creo que son de más relevancia o que tocan temas que no se han tocado anteriormente. Acá hay una que dice, ya que la mayoría son o han sido docentes en la carrera de medicina, quisiera saber qué cosmovisión de nombre están recibiendo los futuros médicos, los futuros obstetras. ¿Reflexionan sobre el aborto y sus consecuencias psicológicas en la mujer y en la familia? Ya hace muchos años que dejé la docencia en la Facultad de Medicina, era docente de la carrera de Medicina Anatomía Humana Normal, y nunca he visto que el hombre se lo prepare con criterios éticos, antropológicos serios, fundados en la naturaleza real del ser humano. Es decir, el médico no sabe la naturaleza real del ser humano. El médico formado, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí?
conoce la disección de las partes, los músculos, no sé, la disección de los tendones, conoce la fisiología, la etiología, la patología, pero desconoce por completo, no se le plantea el problema de conocer la naturaleza real del ser humano. No sabe que es una criatura inteligente, que tiene inteligencia y voluntad. O si no, para los otros extremos, como el caso de los psicólogos, los psiquiatras, que son puramente materialistas en su mayor parte. Digo, por supuesto que están las excepciones, pero las excepciones están porque ellos mismos se han preocupado de formarse. O tienen otro origen que los han ayudado a formarse mejor. Mi testimonio es ese. Estoy hablando de hace más de 30 años atrás. No he visto la preocupación en la formación del médico, la formación humana del médico. No sé ustedes. En la actualidad esto es peor, ¿no? Porque la formación es un poco más pobre. Hay un empobrecimiento y un aumento del número de alumnos que hace difícil la formación. Cada uno de los que hacen docencia trata de darle lo mejor a los alumnos, porque hemos sido alumnos de esa facultad nosotros, entonces queremos que reciban lo mejor posible. Pero es cierto, la formación humanística está ausente por completo en la Facultad de Medicina, en detrimento de una formación cada vez más mecanicista, que por mecanicista precisamente es obsoleta, no contempla los problemas reales que se encuentran en la medicina en la actualidad. Y con el enorme crecimiento biotecnológico es lo que dio origen en el año 70 a este tipo de disciplina, que es la bioética, que la planteó el oncólogo Potter de Estados Unidos. Pero porque evidentemente le han dado la espalda a la formación humanística y entonces buscan la sabiduría en algún lado, partiendo desde la técnica, y no se puede llegar porque las técnicas son los pies de la cultura, ¿no? No, lo mismo. En las apreciaciones que aparecen en las revistas médicas, los casos de la mujer Schiavo, el famoso y triste episodio, y el análisis que hacen de eso en las revistas, desde el punto de vista ético, que ellos consideran desde el punto de vista de la moral, tiene que ver con la aplicación de la norma, de la ley, si se ha violado, si se ha contemplado. En fin, es difícil que trasciendan de ese plano, no hay más allá. Es una cosa enferma, o es una cosa que está agonizando. Un ser humano no es persona, eso es una cosa que está ahí, que en algún momento se va a morir. Bueno, pero ese criterio se ha extendido. Hay gente que ha salido emocionada de ver la película $1 Million Baby, y en realidad, desde el punto de vista personal, a mí me parece una situación tan monstruosa que he discutido con gente que me decía, no, pero esto, fíjate qué amor. No, el amor es otra cosa. El amor es brindarle asistencia a ese ser que está sufriendo, que es joven, que tiene muchos años para hacer cosas con su cerebro, en un dolor muy grande, por cierto, pero la ayuda no es matarla. Matarla es sacarse el problema de encima, matarla es no darle sentido a esa vida, lo que decía Tolstoy. Y entonces, claro, agarra una inyección y se la da y la mata, y acabamos con el problema de la baby. Pero el problema de la baby era encontrar un sentido a su vida, que era había vivido una vida atroz y que no tenía otro aspecto para tener en cuenta que es de la supervivencia. Era una sobreviviente de una familia atroz en una sociedad cruel. Y había llegado a ese punto. Ese accidente la hace de golpe encontrar con la fatalidad y con el dolor. Bueno, ¿cómo la ayudamos? La ayudamos dándole un sentido a su vida. Ese diálogo que tiene Eastwood con el cura es la cosa más patética que se ha visto en la historia del cine. Porque el cura le dice, mira, no te compliques, porque en realidad si la matás vas a tener problemas. No, busquémosle sentido a esa mujer sufriente, aliviémosle el dolor. Bueno, nadie hace nada y a todos les parece fantástico, se emocionan y lloran cuando le dan la inyección. Y a mí me parece una atrocidad. Bueno, creo que queda tiempo para una pregunta más. Dice, ¿no hay razones económicas por las que la eutanasia de los pobres, los ricos, no tienen así más fondos para tratar de ser inmortales?
principios éticos que animan a toda esta corriente que está avalando por el tema de la eutanasia. Los principios éticos en realidad son los principios que se encuentran en el nacimiento de la bioética, que es la que va a servir de fundamento a todas estas leyes por la eutanasia, por el aborto, y es la ética, la bioética de los principialismos de Beauchamp y Gilbert, de 1970 en adelante, que son los principios de autonomía, que el doctor lo explicó muy bien, beneficencia, no maleficencia y justicia, en el cual evidentemente los criterios que se utilizan son criterios de bienestar y de utilidad. Y el utilitarismo es evidentemente el que está al costado y de la mano del economicismo, y el economicismo es el que va a justificar evidentemente esta eutanasia de los pobres. Probablemente esa sea. No se olviden de que frente a la eutanasia, frente a la bioética de los principios que justifican todas esas medidas políticas, inclusive han llegado hasta Italia, tengan en cuenta el referéndum del otro día y de la ley de la fecundación asistida, esa bioética de los principios fue contestada por el que más escribió sobre bioética en el siglo XX, que fue Juan Pablo II. Juan Pablo II escribió mucho sobre bioética y promovió con la Fundación de la Academia de la Vida un desarrollo de la bioética personalista importantísimo, en el cual los criterios ya no son los mecanicistas y economicistas, sino los criterios son la dignidad de la persona humana y la defensa de la vida, que creo que es lo que han empleado a este Congreso. Pero evidentemente va a ser uno de los argumentos que van a usar desde la bioética de los principios. Por favor, pueden permanecer unos minutitos más porque se le va a entregar una distinción a la diputada del Chaco, Griselda Soque. Es un ratito más. Perdón, aquí... brevemente quería, con respecto a la formación de los médicos que hacían la pregunta anteriormente, estoy totalmente de acuerdo con lo que decían recién. Uno podía hacerlo extensivo a la formación en la universidad. Lo que se ha desvirtuado es la formación universitaria y la crisis, no solo de los médicos, es de los abogados, es de los contadores, es de todas las áreas de la ciencia y del conocimiento que han desvirtuado la misión de la universidad en la contemplación de la verdad y en hacer mejor al hombre y encontrar sentido a la vida del hombre, descubriendo y discutiendo los grandes temas que hacen a la persona humana por un saber puramente científico. La ciencia ha ocupado gradualmente, pero inexorablemente, es lo que decía Nietzsche antes, ha ocupado todo el llamado saber. Y las personas han pasado a ser entes que andan por ahí con vida hasta que dejan de tenerla, de modo, porque no saben, además del quehacer profesional propio, y aún esto con dificultades, no saben que el hombre es un ser trascendente. No lo digo solo por la Universidad de Buenos Aires. Bueno. Unas distinciones a legisladores de distintos lugares del país, ¿no? Como dijimos, a todos con el mismo criterio, por acciones concretas, puntuales, esas acciones que los han distinguido del resto de sus colegas. Y como no puede permanecer hasta el domingo, pero está aquí entre nosotros, vamos a distinguir ahora a una diputada provincial del Chaco, la diputada Griselda Soque. Esa a la que le dedicaron en su momento una página Cristo Hoy, cuando el Chaco legalizó la ligadura de trompas, y titulaba Griselda Soque en soledad. Hoy acompañamos a la diputada. Bueno, muchísimas gracias. Es muy fuerte esto.
por el título que había mencionado recién. Es verdad, pero yo creo que cuando las cosas se hacen con responsabilidad, con mucha convicción, uno no está solo, porque siempre hay una mano tendida, y yo siempre digo que todas mis actividades, antes de realizar mi función, dejo todo en manos del que me acompaña siempre, que es Jesús, y es por eso que creo que no me sentí sola, me sentí acompañada. Y bueno, esto es muy fuerte, simplemente agradecer infinitamente este reconocimiento, que creo que bueno, porque uno tiene una forma de ser, una línea de conducta firme, y en este lugar que hoy me toca desde la legislatura, que es un lugar muy difícil a veces realizar una tarea y llevar adelante los principios que uno siempre ha tenido gracias a la formación que hemos recibido desde mi humilde hogar, hoy la pude plasmar y hacer efectiva, a lo mejor con un pequeño granito de arena en la legislatura del Chaco. Lamentablemente no fue aprobado por unanimidad, fui la única legisladora que ha votado en contra de este proyecto de ley, pero les quiero contar un poquitito. En ese momento yo era presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, y cuando se presentaron estos proyectos, fueron 3 o 4 proyectos, yo consideré que teníamos que hacer una difusión amplia ante la población, para que la población conozca lo que significaba una ligadura de trompas y vasectomía. Es así que hemos realizado un trabajo intenso en las distintas regionales sanitarias de la provincia del Chaco, y hemos tenido oportunidad de realizar 3, porque la sociedad, la comunidad del Chaco se presentaba a esos debates y presentaba su manifestación en contra de ese proyecto. Como nosotros, la legislatura del Chaco, somos minoría, yo pertenezco al bloque del PJ, el radicalismo decidió dejar sin efecto los distintos debates que teníamos que seguir realizando en toda la provincia, y no obstante eso, igual llegó el proyecto a la Cámara y han sancionado el proyecto, que hoy es ley, lamentablemente. Pero bueno, agradecerles infinitamente esta oportunidad que me dieron para comentarles un poquito el trabajo que hemos hecho en ese momento, y a la comisión organizadora, que sigan adelante, que desde el lugar donde estamos no hace falta ser una figura pública, sino simplemente un ciudadano común, y cuando sabemos defender derechos a la vida, yo creo que no estamos solos, que siempre hay alguien que nos está acompañando. Muchísimas gracias a todos. María Isabel, del Movimiento Cívico de Mujeres, entrega la distinción.